Diga. Hola, Sidney. ¿Recuerdas ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el cine le odia por hacerlo? Es la última casa a la izquierda, por si no te acuerdas. Es la única casa en varios kilómetros, papá. Diga. ¿Has ido a ver a los niños? Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. No dejo de pensar en esta historia. Hay un vídeo que te mata después de verlo. Hola, siento molestarte. Estoy buscando a mi hermana. Ha desaparecido. ¿La ha visto? No ha desaparecido. Está muerta. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Monstruos. Un podcast en el que, como ya sabéis la mayoría de vosotros, hablamos en forma de reseñas de las películas de terror que tanto nos gustan y que han ido pasando por la cartelera o por los catálogos de las diferentes plataformas de streaming. Y antes de comenzar con este 10º programa, correspondiente al mes de octubre, quisiera comentar dos cosas. La primera es que nuestro podcast es un programa hecho por aficionados y para aficionados al cine de terror. Si me habéis escuchado en programas anteriores, ya sabréis que la mía es solo una opinión personal, y que no tiene por qué estar alineada con la opinión de otros aficionados o críticos de cine. Y la segunda cosa que os quería comentar tiene que ver con una película que se ha caído de la parrilla del programa, pero que confieso que he estado pensando en incluir hasta el último momento, y que no es otra que Misterio en Venecia. Y me gustaría explicar por qué al final me he decidido por no meterla en el programa. Hercule Poirot, he encontrado algo. Lo he analizado bien. Soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo. Por eso he acudido a la segunda. Estás tramando algo, amiga mía. He visto un montón de videntes y todos son una farsa. No creo en la evidencia. Ven a una sesión conmigo, descubre el engaño por mí. Detective, ha venido a desacreditarme. Pero puedo hablar con los muertos. Daría todo lo que tengo por oír la voz de mi hija. Si alguien quiere ser escuchado, estamos aquí. Atentos. Misterio en Venecia es una adaptación de una novela de Agatha Christie que confieso que no he leído y que además desconocía su existencia, pero cuya ambientación durante las celebraciones de Halloween en una ciudad tan mágica como Venecia hace que de repente cobre una dimensión muy especial para los amantes del cine de terror, en un mes como el de octubre, siempre marcado por la festividad de Halloween. Y si os estáis preguntando por qué estoy hablando de una película claramente de detectives, es porque su director Kenneth Branagh ha recurrido a varios recursos habituales del horror para convertir la típica historia de Agatha Christie en algo más. Los planos forzados, las máscaras venecianas, siluetas que se mueven entre las sombras, sesiones de espiritismo, todo ello crea una atmósfera fantasmagórica muy interesante, que Branagh sabe utilizar para hacer lo que yo creo que es hasta la fecha su mejor adaptación de una novela de Agatha Christie. Por desgracia, no creo que sea suficiente para incluir en nuestro programa, básicamente porque no alcanza el nivel necesario para ser considerada como una película de terror, aunque sí fusiona a la perfección los dos géneros, el de detectives y el del horror. Así que con todo el dolor de mi corazón, porque a mí la película me gustó muchísimo, he tenido que descartarla, pero no os preocupéis, porque su sustituta es todo un lujazo, y una candidata muy potente a ser la mejor película de terror del año. Me estoy refiriendo a Cuando acecha la maldad. Una interesantísima producción argentina que fue la ganadora del último certamen del Festival de Sitges, y de la que hablaré en el tercer segmento del programa. Y ahora sí, ya ha llegado el momento de empezar con el 10º programa de Tierra de Monstruos. Yo soy Terror Beat y como siempre os digo, sed bienvenidos y comenzamos. Y después de un prólogo que se me ha extendido más de lo que me hubiese gustado, vamos a hablar de una película que fue incluida en el catálogo de Netflix el pasado mes de septiembre y que se quedó sin reseñar en el programa anterior. Nadie te salvará es una fusión entre el cine de extraterrestres y las invasiones de hogar que dio mucho de qué hablar tras su estreno en la plataforma de Netflix, y que personalmente creo que ha sido injustamente criticada en redes sociales y por algunos miembros de la crítica especializada. El pasado 2020, el guionista y director Brian Duffield nos sorprendió a todos con el estreno de Spontánea, una película que hablaba mucho del carpe diem que tanto gusta a los adolescentes, con una historia ambientada en el típico instituto norteamericano donde de repente, un buen día sus estudiantes comienzan a explotar literalmente de manera espontánea. A partir de ese momento,
Los quinceañeros protagonistas tendrán que vivir su día a día, confinados en el instituto y sin saber si será el último seguirán teniendo algún tipo de futuro. Sin ser una gran película, Spontaneous gustó mucho y recibió buenas críticas, sobre todo por la originalidad de su historia. En su segunda película, Brian Duffield tampoco decepciona en lo referente a la originalidad de la historia. Nadie te salvará es una mezcla de ciencia ficción y Home Invasion, sobre una joven protagonizada por Caitlin Dever que vive sola en su casa de campo y sin contacto con sus vecinos, hasta que una noche escucha un ruido en el interior de su casa y descubre que ha sido asaltada por un intruso muy especial, con el que comenzará un emocionante juego del gato y el ratón que culmina con una de las primeras grandes sorpresas de la película. Y hasta aquí puedo leer, porque no quiero hacer demasiados spoilers. Una primera lectura de Nadie te salvará nos lleva a etiquetarla como una especie de versión moderna de Encuentros en la tercera fase, aunque personalmente creo que es más una especie de Señales, la genial película de Shyamalan. Como en Señales, Nadie te salvará aborda la amenazante invasión de nuestro hogar por intrusos desconocidos, que alterarán nuestra vida familiar y que pondrán en tela de juicio todo aquello a lo que amamos y en lo que creemos. En Nadie te salvará también tenemos un duelo traumático por la pérdida de un familiar y algo de esa búsqueda de nuestro lugar en la comunidad. Bryn, la protagonista de la película, no parece tener mucha relación con sus vecinos. Incluso en algunos momentos parece que estos la repudian por algo que ha hecho en el pasado o simplemente porque es un bicho raro. Pasada la primera sorpresa de la película, lo siguiente que nos deja descolocados es la casi total ausencia de diálogos. Cuando Bryn interactúa con sus vecinos no intercambian ningún tipo de conversación. Esto en un principio choca un poco, aunque Duffield lo maneja muy bien, y apenas lo notamos hasta bien entrados en la trama. Y dado que Bryn muestra hábitos y conductas propias de alguien que padece algún tipo de trastorno en el comportamiento, parece una decisión acertada. El guión de Duffield juega con conceptos como el miedo al aislamiento social y el desamparo que genera el rechazo de nuestros semejantes. Y todo esto parece aumentar la empatía que sentimos por el personaje de Bryn. La pobre tiene que lidiar con una comunidad que la ha dado de lado y con un intruso que entra en su hogar por la fuerza. Caitlin Dever es la actriz que da vida a Bryn, una actriz que se ama bien al registro de la comedia para adolescentes y los dramas televisivos y que aquí tiene que soportar todo el peso dramático de la película, y lo hace muy bien. A pesar de no tener diálogos, es lo suficientemente expresiva como para contar con sus gestos y su lenguaje corporal lo que está padeciendo. Y cuando la película está en modo luchar o huir, es cuando más disfrutamos de su interpretación, y cuando Nadie salvará, da lo mejor de sí. La secuencia de la invasión de la casa de Bryn es excelente, con un diseño de sonido magnífico que es mejor escucharlo con una buena barra de sonido en tu televisor. Lástima que a partir de este momento la película de Brian Duffy comienza a decaer. En primer lugar, porque a diferencia de Señales, no se toma su tiempo para revelar la identidad del invasor, y nos lo muestra en todo su esplendor a las primeras de cambio. Y con esto se reduce buena parte de la carga de misterio que contiene la historia. Una vez que conocemos la identidad del invasor, la película pierde gran parte de su interés. Además, ese emocionante juego El gato y el ratón de la primera mitad pasa a convertirse en una repetición de lo mismo, y en secuencia de persecuciones alargadas que no conducen a ninguna parte. Porque, insisto, ya sabemos qué va a suceder. Lo que comienza con un ritmo frenético y angustioso la primera mitad, decae rápidamente en la segunda. Y lo que es peor, Duffield ni se molesta al dar explicaciones de ningún tipo, con lo que las secuencias no terminan de conectarse de una manera coherente. En resumidas cuentas, Nadie te salvará es un thriller peculiar de invasiones del hogar que debe mucho a los efectos de sonido y a la interpretación muy cumplidora de Caitlin Dever. Decía Steven Spielberg que si querías aprender la técnica del lenguaje visual tenías que ver películas con el sonido apagado. Nadie te salvará tiene sonido, y su decisión de no incluir diálogo resulta curiosa, pero en última instancia no tiene sentido alguno. A pesar de todo, aunque solo sea por su brillante primera mitad, merece la pena darle una oportunidad. Tierra de Monstruos, un podcast original de Terror Beat.
Como supongo que ya habréis adivinado por la música, en este segundo segmento del programa vamos a hablar de uno de los estrenos más esperados del año y sin duda el más esperado por todos vosotros. Y que yo mismo marqué en mi calendario como imperdible cuando se dio a conocer por primera vez la fecha de ese estreno. Buen día, te espero para cenar. Te quiero. Buenos días, señor Fielding. Hola, Catherine. Y aquí están sus hijas, Angela y Catherine. Eso fue hace 7 horas y ya no tenemos más información. ¡Catherine! ¡Angela! Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa, os queremos. ¿La han encontrado? ¿Qué hacíais en el bosque, Catherine y tú? Solo estuvimos andando un buen rato. No me acuerdo de más. Angela, diré a tu padre cuánto tiempo has estado fuera. ¿Unas horas? Mi amor, han sido 3 días. ¿Qué has dicho? No he dicho nada. Te he oído decir algo. Oye, cariño, ¿estás bien? De donde hayan venido nuestras hijas han traído algo con ellas. El cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando hace 2 años se anunció por primera vez la producción de una secuela del Exorcista, confieso que por lo pronto tuve una mala sensación. Y cuando supe que su director sería David Gordon Green, mi sensación pasó de mala a funesta. El Exorcista es para mí, como para muchos de vosotros, una de mis películas de terror favoritas. Todavía recuerdo el revuelo que armó en su estreno en España y el boicot que recibió por parte de los sectores más católicos en aquellas salas de cine donde se pasaba. Yo tenía entonces 7 años y era imposible que pudiese verla en ese momento. Así que tuve que esperar 5 años para verla en uno de los cines de doble sesión de Madrid y la vi con unos nervios y una anticipación tan grande que ni recuerdo cuál fue la otra película que pasaron. Más tarde volví a verla cuando la pasaban por televisión la noche del 25 de diciembre de 1983. Sí, amigos, la influencia del Exorcista es tan grande que Televisión Española eligió la Navidad por emitirla por primera vez. ¿El cuerpo y la sangre? ¿El cuerpo y la sangre? Catherine. El cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre. ¡El cuerpo y la sangre! ¡Catherine! ¡El cuerpo y la sangre! ¡El cuerpo y la sangre! ¿Alguna vez había visto algo parecido? Mamá. No, pero hay alguien que sí. ¿Tiene experiencia con las posesiones? Más de la que me gustaría. Puede ayudarnos a recuperar a nuestras hijas. El exorcismo es un ritual. Cada cultura, cada religión utiliza métodos distintos. Vamos a necesitarlos todos. No tengas miedo. Ya nos conocemos. Madre. ¿Qué ha hecho? Blick, block, blick, block. Producida por Blumhouse y dirigida, como ya he dicho, por David Gordon Green, conocido por su reciente y muy criticado reboot de la saga Halloween, la nueva secuela del Exorcista lleva por título El Exorcista Creyente y quiere ser una secuela directa del clásico de William Friedkin, siguiendo la misma línea de terror religioso sobre la pérdida de la fe y esa particular lucha entre el bien y el mal que representa un exorcismo. El Exorcista Creyente cuenta la historia de 2 familias, muy distintas entre sí. Una está encabezada por un padre viudo afroamericano que ha perdido la fe tras la trágica muerte de su mujer embarazada. Y la segunda, una típica familia norteamericana, creyente y practicante de la fe bautista, que tienen que enfrentarse a la traumática desaparición de sus hijas, quienes, cuando reaparecen, muestran claros signos de haber sido poseídas por la misma entidad demoníaca. Igual que hiciera con su trilogía sobre Halloween, Gordon Green nos presenta una modernización del Exorcista con cierta fidelidad hacia el material original, pero introduciendo ciertas innovaciones para adaptar la historia a los gustos del público actual. Y aunque hace todas las alusiones posibles al clásico de Friedkin, recurre a esos cambios que él mismo quiere introducir para darle personalidad a su propia película. Para empezar, decide ignorar deliberadamente la continuidad narrativa de la saga, como si lo sucedido a las secuelas de John Boorman y del propio William Peter Blatty, autor de la novela que dio lugar a la trama del Exorcista, nunca hubiese pasado.
Una decisión que a los aficionados no nos ha gustado demasiado porque no se siente lo suficientemente respetuosa con la línea argumental de la saga. Por otro lado, El exorcista creyente duplica el número de niñas poseídas, y además introduce una familia afroamericana. Un giro a la corriente del Blaxploitation que no es del todo original, pues ya se produjo en Abby, una de las primeras imitaciones del film de Friedkin que se rodaba en los 70, y cuya protagonista fue una mujer de color poseída por un demonio de origen africano. Otro de los cambios más evidentes que introduce David Green radica en apartarse de la poderosa tensión católica que generó El exorcista en su época, y en su lugar introducir una especie de sincretismo religioso que se traduce en un único exorcismo común para ambas niñas, a pesar de que el padre de una de ellas es no creyente y los otros dos son practicantes bautistas. Esto lleva a que el número de exorcistas, así como sus respectivas religiones, se duplique, y se genere un confuso galimatías de creencias que mezclan, a mi entender, de manera torpe, garabatos santeros pintados en el suelo con crucifijos y Biblias sin ningún tipo de rigor. Por todo esto, El exorcista creyente me dejó la impresión de que no termina de conectarse de manera sólida con la historia original. Lo que hace que las buenas ideas expuestas en la primera mitad no se concreten en la segunda y en su desenlace, más efectista que otra cosa. Plic, ploc, plic, ploc, plic. ¿Eso es el latido de Catherine? Van en sincronía. Dios se ha burlado de ti. En lo visual, El exorcista creyente hace un buen trabajo para recrear la atmósfera casi documentalista y esos encuadres sin personajes tan característicos de la película original. El ejercicio nostálgico de incluir a algunos de los personajes más emblemáticos del exorcista funciona bien, aunque me dejó la sensación de que una actriz de la talla de Ellen Burstyn ha sido del todo desaprovechada y su intervención en pantalla me supo a poco. Pero si eres un fan del clásico, aquí también están las voces guturales y los maquillajes prostéticos que popularizaron la imagen de Linda Blair poseída. También se puede apreciar un más que evidente parecido de la actriz Olivia O'Neill, que interpreta a una de las niñas, con la protagonista del clásico de Friedkin. Para ir concluyendo, El exorcista supuso todo un fenómeno social en su momento. Fue incluso la primera película de terror en recibir un Oscar de la Academia a la mejor película. Así que supongo que tratar de revitalizarla medio siglo más tarde no debe ser tarea fácil. Si encima le sumamos a esto que muchos críticos y aficionados ya la consideraron de antemano como innecesaria y condenada al fracaso, David Gordon Green lo ha tenido muy difícil, incluso antes de comenzar a rodar. Sin embargo, para mí, ha hecho una película muy disfrutable, sobre todo si la pensamos más como un homenaje que como una secuela. Gordon Green ha sabido encadenar con éxito todas esas situaciones familiares que recuerdan al clásico y supera la media de películas sobre posesiones que hemos visto desde el estreno del Exorcista. Lo único malo es que parece que Blumhouse, como ya hizo con Halloween, tiene previsto rodar una trilogía. No me da la sensación de que el raquítico guión de Gordon Green depara mucho más. En cualquier caso, El exorcista creyente es una buena película para ver. O sea, es una película divertida que nos entretiene y tampoco hay que pedirle mucho más. Continuamos con este 10º programa de Tierra de Monstruos con la película más contundente de todas las que voy a reseñar, y que ya mencioné en el prólogo. Una película muy oscura y visceral que toma como base el terror rural y el subgénero de posesiones demoníacas para contar una historia muy dura, que apenas da respiro al espectador, y que está repleta de imágenes extremadamente sangrientas que seguro que os harán removeros en vuestras butacas. Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él! Esto va a ser un infierno.
Tenemos que encontrar a la bestia antes de que nazcan más. Los tiempos de la fe se terminan rápido. Ganadora del pasado Festival de Cine Fantástico de Sitges, Cuando acecha la maldad, es el último largometraje del bonaerense Demian Rugna, y va a pasar a la historia por ser la primera producción latinoamericana en ganar el prestigioso certamen. Demian Rugna es un director que ya dejó muy buenas impresiones con Aterrados, una película de 2017 que yo no he visto, pero que también fue exhibida en Sitges. La trama de Aterrados exploraba la esencia del mal y su fatalista influencia en los habitantes de un barrio de Buenos Aires, y en esto guarda ciertas similitudes conceptuales con Cuando acecha la maldad. Lo primero que me gustaría comentar de esta película es que me recordó mucho a algunas películas del movimiento del nuevo extremismo francés de principios del siglo XXI. No tanto por su historia, sino por esa búsqueda de sacudir y conmover al espectador a través de imágenes impactantes cargadas de mucho gore y violencia. Al igual que las películas del nuevo extremismo francés, Cuando acecha la maldad, muestra a personas de clase trabajadora enfrentadas a situaciones desesperadas y de extremada violencia, frente a esa estética hollywoodense de terror coreografiado y medido al milímetro que no se sale de su carril preestablecido en ningún momento. La historia de Cuando acecha la maldad parece sencilla en un primer momento. Dos hermanos que viven en una aislada zona rural de la provincia de Buenos Aires, que escuchan disparos en la noche y cuando salen a investigar descubren que el hijo mayor de su vecina ha sido infectada por una entidad demoníaca, que se está gestando en su interior. Así que, asustados y decididos a alejar el mal de sus tierras, se alían con el terrateniente del lugar y deciden llevarse el infectado o embichado, como le llaman en la película, muy lejos de su hogar, sin saber que con ello solo van a agravar la tragedia que intentan evitar. Con una historia implacable que no escatima en sangres y fluidos corporales y una serie de secuencias que desafían algunos de los tabúes más habituales del panorama del terror convencional, ya os advierto que esta película es de las que revuelven el estómago. Cuando acecha la maldad, propone una original representación de las posesiones demoníacas como si fueran una enfermedad infecciosa. Y en todo esto no cuesta mucho encontrar ecos de lo vivido durante la pandemia de COVID, sobre todo en esas zonas rurales alejadas de las grandes capitales y bastante desamparadas, donde la despoblación y el aislamiento hizo que sus habitantes tuvieran que lidiar con la pandemia ellos solos, sin apenas ayuda, y buscando en su interior ese potencial humano que les sirve para sobrevivir, pero también sacando en mucho de ellos esa naturaleza malvada que acecha dentro de las personas que hace que rápidamente sean capaces de cometer actos de extremada crueldad. Demian Rugna utiliza esta premisa para establecer la base de la historia de la película. En un momento dado, todos sus personajes pueden ser héroes o villanos. Es verdad que el mal que desencadena toda la historia es un mal externo. Aunque no se nos dan muchas explicaciones, parece tener claramente un origen religioso, pero no se manifiesta de una manera evidente. Aunque Rugna nos proporciona una serie de reglas para entenderlo y combatirlo, sus personajes las incumple constantemente o las ignoran en su propio beneficio. Es como si Demian Rugna quisiera decirnos en todo momento que no importa que tengamos un manual para sobrevivir. Una vez que se da una situación desesperada y nuestras vidas están en peligro, vamos a tirarlo todo por la borda y a salir corriendo como algo que lleva el diablo. Y nunca mejor dicho, porque una vez que Cuando acecha la maldad introduce la maldad que da el título a la película, todo se convierte en una frenética huida hacia la salvación. Una huida que los continuos errores de los hermanos protagonistas convierten en una agonía constante. Los dos hermanos chocan torpemente contra todos los obstáculos que se encuentran en su camino. Hacen cosas que se nos ha dicho que no pueden hacer y aún así las hacen. Como espectadores, somos testigos de una sucesión de secuencias aterradoras, grabadas de una manera muy realista, que nos conducen a un fatalismo de pesadilla frente a un mal inevitable. No importa si se trata de una mujer embarazada o de niños inocentes. Todos ellos se nos muestran como capaces de cometer actos terribles que nos harán apartar la mirada de la pantalla. La tercera parte y el desenlace de Cuando acecha la maldad es donde la historia de Rugna comienza a estancarse. Seguramente obligado por la necesidad de ampliar esas mismas reglas que se ha autoimpuesto, Rugna comienza a dar explicaciones poco concretas. Además introduce algunos personajes poco desarrollados y excesivamente estereotipados. Por su culpa, la trama se enreda y comienza a abandonar a algunos de los protagonistas durante largos periodos de tiempo que incluso casi consigue que me olvide de ellos. Pero dejando al margen esto, Cuando acecha la maldad es una película que no deja títere con cabeza. Y aunque es cierto que en ocasiones se vuelve algo tosca y confusa, la tensión construida por Rugna es opresiva y sobre todo implacable. Así que para cuando llega al final algo precipitado, ya te garantizo que ha dejado su huella. Si no para siempre, sí para una buena temporada.
Para finalizar este programa de Tierra de Monstruos, vamos a hablar de otro estreno de la plataforma Netflix y otra película que ha pasado por la cartelera del Festival de Sitges y que ha servido como apertura del certamen: Hermana Muerte, del valenciano Paco Plaza. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Perdóneme, padre, porque he pecado. Te escucho. Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada. Cuando escribió ese nombre, calla. ¿Qué? Nada. Tengo duda. ¿Tú? No lo mires, Ana María. La niña santa. María, Madre de Gracia. Tu don es un regalo del cielo. Tu llegada a este convento tiene un motivo. No hay que tocar sus dibujos. Si escribe tu nombre, estás maldita. Si ya en el programa anterior hablábamos de una película que se sumaba al subgénero de explotación de monjas como fue La Monja 2, vamos a seguir hablando sobre el tema, pero esta vez con la reseña de la precuela de Verónica. Si os acordáis de Verónica, en esa historia de la posesión de una estudiante de bachillerato en el Madrid de la década de los 90, había un personaje que nos causó tanta impresión como la propia protagonista. Un personaje que tuvo una especie de expansión en forma de historieta incluida en la edición del DVD de Verónica, y que ahora Paco Plaza retoma en su última película. No se mueva. Estoy justo detrás de usted. ¿Y si solo vi lo que quería ver? Entiendo, hija. Ya verás cómo todo irá bien. Ambientada en los claustros de un convento reconvertido en internado para niñas, Hermana Muerte narra la historia de la hermana Narcisa, una joven novicia que es destinada al internado para dar clase a las niñas y tomar sus votos. La hermana Narcisa, interpretada por Aria Bedmar, es famosa entre las monjas del convento porque siendo una niña tuvo una serie de visiones milagrosas de la Virgen, que no se volvieron a repetir, y por ello está teniendo una crisis de fe. En su nuevo hogar, la hermana Narcisa tendrá que desvelar un oscuro secreto mantenido en el convento durante años, que pondrá a prueba tanto su fortaleza personal como su maltrecha vocación religiosa. Como sucedía con La Monja 2, Hermana Muerte incorpora muchos elementos del cine de explotación de monjas, y películas como Interior de un convento o La Monja Homicida son claramente referenciadas a lo largo del metraje. Pero la película de Paco Plaza va más allá de ser un simple exponente de este tipo de películas. El director valenciano no solo nos sumerge en un drama de tintes católicos y escenarios conventuales, sino que expande esa historia con recursos del horror como ruidos fantasmagóricos, sillas que se vuelcan solas o tétricos retratos nocturnos. En este sentido, Hermana Muerte también se alinea con producciones de terror más convencionales, como El Espinazo del Diablo o El Orfanato. Películas ambientadas en entornos católicos, con poderosa imaginería religiosa, que se podrían agrupar en un propio grupo dentro del subgénero del terror religioso, con las que comparte esa trama donde un trágico acontecimiento del pasado marca el devenir de los protagonistas en el presente. Cinematográficamente hablando, lo que más me sorprendió de Hermana Muerte es esa curiosa elección de Paco Plaza de usar un formato de película similar al de las viejas películas mudas de 35 milímetros. Un formato que no solo sirve para contextualizar históricamente la historia, sino que también proporciona una transición maravillosamente fluida con la secuencia de apertura, rodada como si fuera un documental del Nodo. Que para los más jóvenes y aquellos que nos escuchan desde otros países os diré que fue el noticiero cinematográfico oficial en España, y que sirvió como propaganda social y política del régimen. Además, el formato de 35 milímetros también ayuda a intensificar la sensación de claustrofobia, con esos encuadres que se cierran de manera dramática sobre el rostro de las hermanas. La fotografía de Hermana Muerte me resultó inmejorable. Esos lentos planos de seguimiento y la iluminación con montones de luz diurna hacen que el convento y la vida de las monjas se vean muy resaltados. Pero también Paco Plaza tira del tenebrismo en los furtivos paseos de la hermana Narcisa por corredores tenebrosos y las sombras y grietas de las paredes de la celda en la que duerme. Todo ello crea una excelente atmósfera melodramática de alta tensión. En conclusión, La Hermana Muerte, en comparación con Verónica, creo que es una película más madura, donde Paco Plaza hace alarde de todo su estilismo visual y se recrea un estilo propio más consolidado. Hay que tener en cuenta que Hermana Muerte es un estreno de Netflix, en plena temporada de Halloween, así que también tiene sus pequeñas concesiones al terror convencional y muchas similitudes con La Monja 2, todo hay que decirlo.
La verdad es que Hermana Muerte es lo suficientemente personal como para agradar a la crítica y lo bastante terrorífica como para satisfacer al público mayoritario de Netflix. Aunque si eres de los que buscan sustos estruendosos y efectos visuales de gran calibre, como los de La Monja 2, es posible que te des una gran decepción. Con todo, es una película cuyo visionado es muy recomendable. Y con esto vamos a despedir el programa de Tierra de Monstruos por hoy, correspondiente al mes donde más estrenos de cine de terror se producen en el mundo entero, gracias a Halloween. Solo en España se estrenaron unas 10 películas más o menos, así que te puedes hacer una idea. Espero que te lo hayas pasado bien escuchando nuestra selección, y si es así, nos dejes un comentario o un like en nuestro canal de YouTube. En cuanto a la música, he seleccionado fragmentos de las partituras de Nadie te salvará de Joseph Trapanés, de El exorcista creyente compuesta por David Wingo y Armana Bassi, y de Cuando acecha la maldad de Pablo Fu, y para finalizar, de Hermana Muerte de Miquel Salas. Recordad que si lo deseáis podéis escucharlos a través de nuestra página web www.terrorbeat.es o en nuestro perfil de Spotify. Soy TerrorBeat y os espero aquí en Tierra de Monstruos el próximo programa. Mientras tanto, no dejéis nunca de ver cine de terror y sed muy felices. ¿Estás escuchando Tierra de Monstruos?